En este video vamos a ver lo que sería la operación contraria de la suma, otra de las operaciones básicas de la matemática, que es la resta. La resta que muchas veces trae muchos dolores de cabeza a todos los que se enfrentan a los terrores de la matemática. La resta, a diferencia de la suma, surge de la necesidad de sustraer, es decir, quitar cosas, eliminar objetos, gastar dinero, ¿por qué no? Perder el tiempo, ¿por qué no también? Es decir, de decir, por ejemplo, el típico problema de resta, tenemos 4 manzanas, ricas manzanas, tenemos 4 manzanas, y nos comemos una, es decir, nos comemos una de esas 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas nos quedan? Nos quedan 1, 2, 3 manzanas. Y esto que acabamos de hacer es lo mismo que decir 4 menos 1 es igual a 3. Es decir, las 4 manzanas que teníamos en un principio, le restamos la manzana que nos comimos y vemos cuántas nos queda al final. Es decir, 4 menos 1 igual a 3. Y de esta forma se pueden hacer cualquier tipo de restas. Claro que dibujar manzanas para números muy grandes puede también resultar un poco molesto o hasta perder mucho tiempo de nuestras vidas. Y para eso se requiere práctica. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos, supongamos, 9 menos 4. De la misma forma, estos son números chicos, podemos trabajar con objetos. Tenemos 9 pelotitas, no sé, lo que sea, 9 pelotitas, así. Los 9 elementos, los 9 objetos principales que vienen determinados por el primer número. Aclaro esto antes, siempre el primer número, lo voy a aclarar, el primer número de una resta, número de una resta, tiene que ser mayor al segundo. Que ser mayor que el segundo. ¿Por qué es esto? Pensemos en esta resta ejemplo, 1 menos 2. Si tenemos un elemento, supongamos una manzana, un elemento el que sea, intentamos comernos 2, es algo prácticamente imposible. Solo tenemos uno, ¿cómo podemos comernos 2? Es imposible dentro de este campo numérico. Por lo tanto, vamos a trabajar siempre con que el primer número de una resta sea mayor al segundo. Y en este caso, en este ejemplo, 9 menos 4 se cumple. 9 es mayor que 4. Entonces, sigamos con el ejemplo. Tenemos 9 menos 4. Tenemos 9 elementos y vamos a eliminar 4. Es decir, sacamos 1, sacamos 2, sacamos 3 y sacamos 4 elementos. Y contamos ahora con cuántos nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 9 menos 4 es 5. Vean qué sencillo que es esto. Y vamos a ver otro modo de analizar estas restas. Supongamos que tenemos 6 menos 4. Y podemos recurrir otra vez a nuestro querido caminante que va andando por la vida con su sombrero y sus pasos. Imaginemos que esta persona está caminando y recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros, 6 cuadras, no sé, lo que quieran. Recorrió 6 cuadras, vamos a decir. 4, 5, 6 cuadras. Y se da cuenta que perdió la billetera. Hagamos de cuenta que este caballero
está acá. Caminó durante mucho tiempo y llegó a recorrer 6 cuadras. ¿Sí? Entonces, como perdió la billetera, tiene que volver hacia atrás. Vamos a borrar el primero. Tiene que volver hacia atrás para buscarla. Y decide volver hacia atrás 4 pasos, 4 cuadras. Recorrió 6 cuadras primeras y vuelve atrás 4 cuadras. Entonces retrocede 1, retrocede 2, retrocede 3 y retrocede 4. Se queda acá. Nos fijamos entonces en qué cuadra se quedó. Se quedó en la segunda cuadra, en la cuadra 2. Es decir, entonces que 6 menos 4 es igual a 2. Ahora bien, al igual que la suma, las cosas no son tan simples. Las cosas tienden a complicarse en la matemática. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta cuenta? 35 menos 12. Acá se complicaría dibujar 35 elementos o 12 o hacer que una persona camine 35 cuadras y pedirle que retroceda 12. Nos traería muchos problemas sociales eso. Por lo tanto, lo que se hace es trabajar en columnas. Trabajamos en columnas, encolumnando las cifras. Tenemos la cifra, la columna de las unidades. Para los que no vieron el video de la suma, lo recuerdo acá. Tenemos la columna de las unidades y la columna de las decenas. Entonces trabajamos por columnas. Tenemos las columnas de las unidades, 5 unidades menos 2. Esto para la práctica nos va a servir. Tenemos 5 elementos y eliminamos 2. Nos quedamos con 3 elementos. 5 menos 2, 3. Y tenemos por el otro lado 3 elementos. 1, 2, 3. Y eliminamos solo 1. Nos quedamos entonces con 2 elementos. Es decir que 35 menos 12 es igual a 23. Y fíjense que también en este caso el primer número, es decir el 35, es mayor que el 12, que el segundo número. ¿Cómo tiene que ser? Veamos un ejemplo un poco más complicado para recurrir a una técnica muy conocida y que se van a tener que acostumbrar a escucharla mencionar. Veamos esta cuenta. Supongamos que tenemos 932 menos 547. Veamos. Tenemos el primer número, 932, que es claramente más grande que el segundo, 547. Primer punto cumplido. Lo que hacemos ahora es dividir en columnas. Otra vez, dividimos en columnas. Pero ¿qué problema nos encontramos acá? La columna de las unidades del primer número, es decir, del 932, en las columnas de las unidades, tenemos un número menor que 7. Es decir, que la situación se nos complica un poco, pero no se desesperen porque esto tiene solución, ya que acá en las restas se recurre a algo que se llama pedirle al compañero o pedirle al vecino. Es decir, la unidad, la columna de las unidades, le pide una decena al amigo, al compañero de al lado. El que era un 3 pasa a ser un 2. Es decir, en vez de tener 3 decenas, tenemos 2 decenas. Y nosotros sabemos que cada decena, es decir, una decena, contiene 10 unidades. Entonces, si nuestro vecino nos presta una decena, es decir, que nos está prestando 10 unidades. Entonces, en este caso, ahora tenemos 12 unidades menos 7 en la columna de las unidades. Esto, 12 menos 7, es igual a 5. Entonces,
en la columna de las unidades del resultado ponemos el 5. Y pasamos a trabajar con la columna de las decenas. Tenemos 2 decenas menos 4 decenas. Nuevamente el mismo problema. Tenemos que el primer número, en este caso de las decenas, es más chico que el número segundo, que el que está abajo. Entonces, nuevamente, la decena le pide a su compañero de al lado, el que está a la izquierda. En este caso, el de la columna de las centenas. Centenas. El que estaba en 9 pasa a ser un 8 y le pasa una centena. Como sabemos también, voy a borrar esto, una centena son 10 decenas. Una centena son 10 decenas. Por lo tanto, van a ser 100 unidades. Esto es simplemente para saberlo. Lo que nos importa acá es que una centena son 10 decenas. Entonces, lo que era 9 centenas pasó a ser 8 centenas. Por la buena voluntad que tienen las centenas y le prestan una centena a la decena, que ahora pasan a ser 12. Y ahora sí, esto podemos resolverlo. Tenemos 12 menos 4, gracias al préstamo que nos hicieron las centenas, y 12 menos 4 es igual a 8. Entonces colocamos el 8, y ahora sí podemos restar 8 menos 5, que son las centenas, es igual a 3. Es decir, que el resultado final, voy a borrar esto, lo voy a pasar en limpio esta cuenta, el resultado final de 932 menos 547 es igual a 385. Y de esta forma, de la técnica de pedirle al compañero, se puede resolver cualquier resta sin importar los números, las cifras que tengan los números, siempre el primer número sea mayor que el segundo número.